Una emisora es también el reflejo del esfuerzo colectivo de quienes, desde responsabilidades muy distintas, trabajan para que cada día la radio siga llegando a sus oyentes. Radio Metropol fue el resultado de ese compromiso compartido. En este episodio, Manolo Garrido recibe a Paco Romero, presentador de programas y miembro del departamento comercial, para recordar una etapa que sigue ocupando un lugar destacado en la historia de la radio local. Hola, soy Manolo Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Voces de una Historia que merece ser recordada, el podcast documental en el que rescatamos la memoria de Radio Metropol 4 décadas después del final de sus emisiones. Hoy nos acompaña Paco Romero, una de esas voces fundamentales que hizo de esta emisora un lugar único, sirviendo de puente esencial entre la programación y el desarrollo comercial de la radio. Comenzamos. Radio Metropol, 40 años después, las voces de una historia que merece ser recordada. Paco Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias. Encantado de saludarte en este momento, en este tiempo que hemos abierto aquí de estos podcasts, de estos episodios de Radio Metropol. 40 años. 40 años, ¿eh? 40 años. 40, que se dice muy pronto. Han pasado el tiempo, han pasado muchas cosas, ¿no, Paco? Sí, han pasado muchísimas cosas. Yo, por mi parte, he visto una evolución en lo que son las emisoras de radio actuales. Y lógicamente, pues bueno, no deja de ser el que uno tenga una nostalgia por aquella radio del pueblo, aquella radio que hacía que la gente participara, ¿no? Con aquellos saludos, puedes saludar a mi madre, o puedes saludar a mi padre, o a mis hermanos, o a mi amigo que está en la fábrica trabajando, le puedes dedicar una canción, todo eso, ¿no? ¿Tú cómo llegas a Radio Metropol? Bueno, yo llegué a través de una amistad que precisamente formaba parte de Radio Metropol, que era mi gran amigo Pepe Tejada. Hombre, un saludo para el amigo Pepe, que seguro que desde el cielo... Desde el cielo nos está escuchando, seguro. Y esto fue mi llegada, ¿no? Entonces él, además que a mí el mundo de la locución era un mundo que a mí me apasionaba desde siempre, con lo cual me dio la oportunidad de poderme presentar en Radio Metropol. Fue cuando realmente tuve el gusto y el placer de conocerte a ti y de hecho pues a todos los integrantes de la radio, ¿no? Y nada... ¿Te cambió la vida? Mucho. No sé, quizás suena un poco rimbombante, pero eso de que... O sea, hay un punto, y aparte un punto en tu vida que dices, te incorporas a la radio, te incorporas a Radio Metropol, y a partir de ahí, porque claro, me contabas, tú llegas a Radio Metropol de la mano de Pepe Tejada, haciéndole de técnico. De técnico. Sí, de señor. Su rincón flamenco. Rincón flamenco, sí señor. Eso fue algo que a mí no me costó mucho, ¿no? En aprender ni cómo... Porque tú no tenías conocimientos, técnico, habilidades de no, no, tenía mucho oído y tenías las ganas. Las ganas, sí, tenía muchas ganas. Claro. Entonces, el estar con Pepe Tejada, que en paz descanse, eso fue para mí un privilegio. Él, tanto como profesional del medio, como persona humana, a mí me enseñó muchísimo. ¿Creciste ahí profesionalmente? Crecí. Sí, porque luego ya a partir de Metropol ya estuve en otros medios de comunicación, incluso llegando a ser o estando en Cadena Dial, en Cadena Ser. Lo que pasa ahí en Cadena Ser desarrollé mi papel más bien a nivel comercial, ¿no? Se me ofreció el poder hacer algún programa, pero más bien me dediqué más a lo comercial. Pero tú aquí en Radio Metropol llegaste a hacer, si me permite la expresión, 3 funciones. Sí. La parte de la función esa técnica con Pepe Tejada y compañía. Correcto. La parte del locutor de programas que presentabas desde Julio Iglesias hasta Van Halen, que luego lo comentaremos, y luego esa función no menos importante, que es la función comercial. Sí. De las 3, Paco, ahora con la perspectiva del tiempo, ¿con cuál te quedas? No me digas que las 3. No, bueno, por prioridad, sí. Y por tus habilidades, tú te sentías más a gusto. Sí, más. Por prioridad era el hacer mi propio programa. ¿Sí? Sí, porque eso me daba el conocimiento y la cercanía de estar con la gente que me escuchaba, sobre todo los domingos por la noche, que era un tiempo en el cual la gente, pues bueno, después de haber pasado el fin de semana fuera, pues se quedaba en casa, o bien estaba en la cama, o bien escuchando la radio, ¿no? Y te contaban. Y me contaban.
me contaban lo que habían hecho durante el día, eso lo echo muchísimo de menos, ¿no? Y luego, pues nada, la música también que me solicitaban, lo de Julio Iglesias, como decías tú, y bueno, y otros temas que también son inolvidables. Claro, ahí se establecía cuando comentabas esto, Paco, de la relación con los oyentes, este punto de complicidad, ¿no? De acompañamiento, de prolongación de la radio hacia los oyentes y de los oyentes hacia la radio, que no había límite en el sentido que tú conversabas con ellos conversaban contigo, te pidieron una canción, mandaban un saludo, había esa comunión. Sí, había esa comunión, aparte de que Radio Metropol tenía una gran audiencia, por supuesto, llegaba a muchísimos sitios, no solamente en Cornellá, llegábamos prácticamente a toda la comarca del Bajo Llobregat. Entonces yo recibía comunicación de muchos sitios, muchos lugares, y sobre todo a esa hora, ¿no? Que incluso yo me acuerdo incluso la anécdota de unas personas mayores que siempre me llamaban y siempre les gustaba escuchar a esa hora en concreto de las 11:30, 12 de la noche, les encantaba escuchar a Antonio Machín. Y Antonio Machín, vamos, sonando a las 12 de la noche. Con la luna y le conté mis penas. Y yo me acuerdo de la señora Benita y el señor Antonio, pero a mí siempre, vamos, me causaba alegría de hablar con ellos porque me contaban. Me contabas que los sábados, o me lo contaba Paco Muñoz, no recuerdo ahora, después de él empezabas tú. Sí, empezaba yo, sí. Y que había una carpeta, que decía Los Pacos. Los Pacos. Que era un programa que estabais cocinando ahí. Sí, estábamos cocinando. ¿Cómo tenía que ser ese programa? Bueno, era un programa más bien divertido, ameno, participativo sobre la gente, las anécdotas, lo que más les gustaba, el contar chistes, en fin, era un programa totalmente divertido porque realmente Paco Muñoz yo lo quiero muchísimo, es un gran compañero, un gran amigo. A mí, de hecho, de la dinámica que él llevaba, se parecía mucho a la mía. Entonces intentamos decir, bueno, pues vamos a plantear, Manolo, vamos a planteártelo a ti, el poder hacer ese programa, ¿no? Vamos a situar que yo en ese momento era el responsable de programación, con lo cual, antes de que dijese cualquier cosa, lo comentábamos. Veíamos a ver la idoneidad y la posibilidad. La posibilidad, sí, pero lo teníamos claro, ¿eh? ¿Y qué? ¿Os dije yo que sí, os dije que no, os dije que me lo pensaría o no os dije nada? Bueno, la verdad es que no nos dijiste nada, porque no llegó el momento de realmente, porque lo estábamos cocinando. O sea, piensa que antes de que todo esto, pues lamentablemente se cortara, nosotros, Paco y yo, ya teníamos incluso una maqueta, estábamos confeccionando incluso la música del programa, ¿no? Claro. Pero era algo muy, muy divertido. Entonces eso era algo que... Oye, Paco Romero, de esa otra faceta que también me gustaría comentar contigo, tu faceta del área comercial, ¿no? Sí. Claro, el impacto que tenía la Radio Metropol, que tenía esa cobertura de todo del Valle Llobregat, de todo el área metropolitana, comercialmente era fácil. Era fácil, era sencillo. O sea, cuando tú llegabas a un establecimiento de la comarca, de Hospitalet, de Esplugas, de Cornellá, de Sant Boi, de Viladecans, era fácil. Vamos a ver, yo te digo algo, yo venía de un mundo comercial, yo era comercial, agente comercial colegiado además, yo trabajaba para diferentes, digamos, compañías y empresas, sobre todo una que se llamaba Crexa, que se dedicaba a vender libros, digamos, las famosas maravillas del saber. En esa colección yo participaba en la venta, es más, me acuerdo yo de esa época porque me dieron al vendedor más joven el premio de primer vendedor de primer nivel. Claro. Quiero decir, sí, yo ya venía de un mundo comercial, luego ya me dediqué a otras empresas y de hecho cuando yo entré en Radio Metropol, pues para mí fue fácil, relativamente. ¿Por qué? Porque la gente, quieras o no, sabía de Radio Metropol, había escuchado de Radio Metropol. Le sonaba. Le sonaba Radio Metropol. Entonces, para mí, el poderles ofrecer la publicidad, pues todo lo que eran, a cómo iba los 30 segundos, los 20 segundos, los 15 segundos. Había retorno, Paco. O sea, un establecimiento se anunciaba y veía de forma más o menos rápida que es que te he escuchado en Radio Metropol, o no, simplemente iba allí, hacía sus compras o lo que sea. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo ahora perfectamente de Muebles Benítez.
Los almacenes de Cornellá. Los almacenes de Cornellá. Yo sabía porque yo tenía un gran amigo en Muebles Benítez y yo les decía, oye, ¿y qué tal? ¿La radio es efectiva? La radio es efectiva. Viene aquí gente porque lo ha escuchado en la radio, ¿no? O sea, y eso era algo maravilloso que de alguna manera me satisfacía muchísimo, ¿no? Esa, Paco, era una de las claves que tenía en la radio. Ese retorno tanto de oyentes como de anunciantes. Porque claro, si tú haces una inversión de dinero en un contenido publicitario en una radio, lógicamente esperas un retorno. Si ves ese retorno, si lo notas, si lo aprecias, es la suma, ¿no? Es la cuadratura del círculo, ¿no? Sí, claro, eso es lo más importante. Ya sabemos que una emisora de radio, evidentemente, y valga la redundancia, no solamente vive del aire, sino que también vive de su base, ¿no? Y además en este caso, como Radio Metropol, que éramos una emisora privada comercial, que cobramos cada mes, teníamos la costumbre de ir a comprar los tomates al establecimiento, y para eso necesitamos dinero, y lógicamente para percibir esa cantidad, o sea, ese dinero, necesitamos que la gente se anunciase. Sí, claro. Radio de proximidad, lógicamente, Paco, pero también amigos, compañeros de proximidad, o sea, aparte de la faceta de estar haciendo un programa, de hacer cualquier actividad, también fue una manera de relacionarse, de descubrir a personas, ¿no? Ahí, sí, Paco. sí, exactamente, cada vez... el equipo humano. El equipo humano, sí, no, eso por supuesto. Aparte que todos mis compañeros, yo más bien lo que sí que noté en el ambiente de compañerismo, no era por el mero hecho de ganar dinero. O sea, había buen rollo, Paco. Pero muy buen rollo. O sea, era algo que cuando un compañero salía de la emisión del programa, le daba entrada él mismo al siguiente que entraba. Y el que entraba le daba las gracias, lógicamente, al que nos daba el permiso para entrar, ¿no? O sea, era una colaboración totalmente 40 buena. años después, esa forma de hacer radio, Paco, ahora... ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Ha cambiado la sociedad? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Ha cambiado la vida? ¿Hemos cambiado nosotros? Sinceramente, yo creo que hoy está todo tan mecanizado, está todo... Pero amigo, los sentimientos, las emociones no... Claro, no cambian, claro que no cambian. No hay ningún algoritmo que sea capaz. No, si te refieres a la IA, por supuesto que no. O sea, eso se siente y se habla con el corazón. Y esa transmisión de sentimiento y de claridad que uno quiere transmitir a las personas, yo creo que hay muchísima gente ahí fuera que está esperando de encontrar algo que le haga sentir lo que realmente siente. Hoy en día está todo muy automatizado, está todo muy mecanizado, está todo, pues, aparte de internet y inteligencias artificiales y tal, pero todo eso yo creo que suena a hueco. Yo creo que la gente ya eso, sí, tuvimos nuestra época, pero yo creo que hay muchísima gente, y incluyo los jóvenes, porque yo supongo que hay muchos jóvenes que no saben quién fue Julio Iglesias, o quién fue Rocío Jurado, o quiénes fueron los Chichos, pero en cuanto escuchan la música, dice, ostras, pues esto, la verdad, mis padres escuchaban esto, y tenían razón de hablar bien de todos estos grupos, y esta sensación de poder decirle a una persona a través de un medio de comunicación como era Radio Metropol, oye, le quiero dedicar una canción a mi novia. Entonces, bueno, pues ¿qué canción quieres? Elígela tú, que tú ya sabes lo que yo quiero. Hablando de canciones, la canción que has elegido de Van Halen, si lo comentábamos antes, ¿se la quieres dedicar a alguien, Paco? Te pillaba. Bueno, la verdad yo quisiera dedicárselo a todo el mundo que me escuchó en aquel momento y que realmente no los olvido porque los llevo en mi corazón, y era una canción que a mí me gustaba porque entraba con fuerza y salía con fuerza. Entonces, bueno, se lo dedico a todo el mundo que me conoce y sabe quién soy. Es la unión de la programación y el desarrollo comercial de la emisora. Sí, Paco Romero. El campeón del mundo entero. Paco, un abrazo, muchos Manuel. éxitos. Viva la radio siempre. Siempre, por supuesto, estaré a disposición vuestra cuando queráis. Van Halen. Van Halen. Just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real. Can't you see me standing here? I got
Gracias por acompañarnos. Mañana volveremos con un nuevo episodio de Las voces de una historia que merece ser recordada. Hasta entonces.